¿Me pasas? Ya chicos, vamos a empezar. ¿Qué tal su examen? Filtro, profe. ¿Su examen qué tal? Estaba fácil. No me digas. Me han llegado el punto de que algunos no les han bajado puntos de acuerdo a las claves. Ya revisé. Acá está. Bueno, yo solo sé que me da una persona que no puso como 20 preguntas en su... Ya, esto es como me mandan ellos, ¿ya? Las estadísticas. Lo que probablemente haya pasado es que las claves yo las mandé después de que con Hilary hicimos la consolidación el domingo, creo, y después de la consolidación se mandó las claves. Entonces ahí quedamos que había algunos que eran doble clave, ¿cierto? 3 eran doble clave. Entonces ahí no los leyeron como doble clave. Entonces ese posiblemente es el error. Entonces ya mandé un correo, pero jueves era feriado, viernes lo hicieron feriado, sábado no trabaja y ya pues entonces el lunes lo voy a recalcar el correo para que sea corregido eso. ¿Ya? Y acá también salen, por ejemplo, los que han sacado una nota. Felicitaciones a Sandoval Maita, Cabana Flores, ese es el grupo A, y Canal Leticia, o sea, del examen tipo A. Del tipo B, Burga Poma, Montes Guerrero y Solón Saldaña. Del tipo C, Zavala Serpa, Pinavente Talledo, Cruz Gutiérrez. Y del tipo D, Noriega Ortecho, Cabero La Torre y Melino Manrique. Y Alejandro Valencia, un empate breve. Felicitaciones, chicos. 19 han sacado. Eso me dolió. ¿Cómo sacar 19? El día de hoy vamos a hacer reportes de caso. ¿Tienen alguna pregunta sobre el examen algo? Vamos. Hoy vamos a hacer reportes de caso, pero ya enfocado en la parte más práctica. ¿Ok? Presten mucha atención porque esto sí ya es más puntual. El examen no ha estado difícil, solo que posiblemente, como sucede, han medio rápido y dijeron, no, este es marcado. Como el de la cohorte y experimental, que primero me dijeron que estaban en dudas, que era temporalidad y experimental, pero el otro era temporalidad y no sé qué cosa más. Ya, entonces traten de leer bien. Se me acordé de lo que me dijeron en la primera clase. No, los profesores, lectura se pasa solo. Entonces recordamos, vamos a recordar algunos conceptos. El reporte de caso es la descripción detallada de un paciente, ¿cierto? Viene a ser la descripción de algo inusual, de una, digamos, patología, efecto adverso, evento que no es
que no es prevalente en un determinado lugar. Es algo inusual. Luego la serie de casos viene a hacer lo mismo, el conjunto del reporte de casos, sin embargo existen algunos puntos de corte. Algunos autores mencionan que más de 10 viene a ser una serie de casos, me confundí, más de 10 viene a ser una serie de casos y menos igual de 10 viene a ser un reporte de casos. ¿Ok? Algunos indican ese punto. Sin embargo, hay que dejar al lado porque otros mencionan desde 4, otros mencionan desde 5. ¿Ya? El uso frecuente de los reportes y series de casos pueden hacer para, como vamos mencionando, describir enfermedades raras, también identificar efectos adversos que son inusuales, generar hipótesis para estudios futuros. ¿Ok? De esas tres, posiblemente la idea que toma mucho más fuerza sea el de generación de hipótesis para posibles estudios. ¿Vale? Las ventajas son económicos, son rápidos de producir, son muy publicables y útiles también en etapas tempranas del conocimiento científico. Como habíamos visto en la primera parte, en el 19 se lanzó el primer reporte de casos en Estados Unidos, el conocimiento científico. El primer reporte en Perú también de COVID, y como vimos en el primer reporte de VIH que se dio, ¿no? Sobre todo identificar efectos adversos inusuales. Extrapolando esto a la actualidad, si se hubiera presentado como lo que se presentó en el tema de la aplicación del suero hipertónico, si se hubiera publicado también ya hubiéramos tenido los reportes más tempranos, ¿cierto? Muy aparte de las alarmas que se tienen que lanzar por DGMI. Las limitaciones: no tiene un grupo control, no permite inferencias causales, alta susceptibilidad al sesgo de selección y publicación. Eso sí es bien común en los reportes de casos, por su naturaleza de estos. Como un reporte de casos es algo inusual, entonces yo voy a elegir qué publicar, y se publica lo más resaltante, lo más novedoso. ¿Ok? Entonces, eso sí, siempre van a ir de la mano. Entonces, ahora vamos a ver qué es la guía CAR. La guía de reportes de casos es una herramienta internacional que se desarrolla para mejorar la calidad de los reportes de casos. Es una guía que está estructurada para corresponderse con los componentes claves de los reportes o informes de casos. ¿Cómo se hizo esto? Hubo, hace unos años, en el 12 aproximadamente, se juntó un grupo de profesionales, de investigadores, los cuales querían ver, unificar y tener componentes de calidad para llevar a cabo un reporte de caso. ¿Vale? Entonces, a las personas que ya tenían experiencia en la publicación de estos manuscritos, pidieron su opinión. Entonces, hicieron primero una investigación de corte cualitativa. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, doctor, ¿usted qué elemento podría añadir para este reporte de caso? Entonces, no sé, viene el doctor Aguado y me dice, yo pondría en las palabras claves, según MESH, el reporte de caso. ¿Ok? Luego, no sé, la doctora Ángeles me menciona, yo pondría que la introducción abarque la descripción fisiopatológica de la enfermedad, por eso. De ahí la doctora Pulca viene, en la parte de discusión, me gustaría que esté integrado otros reportes de caso. Entonces, primero recogieron opiniones de diversos investigadores. ¿Me dejo entender? Posteriormente, homogenizaron esa información y concluyeron lo que tenemos, la lista CARE. ¿Ok? Que es un checklist. Recuerden, la lista CARE es un checklist, no evalúa. ¿Ok? No evalúa.
pero sí nos da parámetros de cómo realizar un adecuado reporte de caso. ¿Me dejo entender? No evalúa, pero me da parámetros de cómo realizar un adecuado reporte de caso. Es una guía. Es como cuando armas tu Lego y ves la guía tal cual. Existen diferentes parámetros de la guía que, si no mal recuerdo, son 12. Profesor, ¿esto significa que el reporte de caso tiene que tener los 12 puntos sí o sí? No. ¿Ok? Van a existir reportes de casos que no tengan todos los puntos. Sin embargo, ustedes, por visionamiento y por lectura crítica, van a ir viendo cuáles son los puntos importantes que sí o sí deben entrar en un reporte de caso. ¿Me dejo entender? Entonces, primero, la revisión de literatura para poder entrevistar y generar elementos para la lista de verificación de los informes de caso, ¿no? Lo que dije, tipo un focus group, una entrevista abierta, etc. Una investigación cualitativa. Posterior, el consenso presencial, ¿no? Y luego la retroalimentación y una prueba piloto. Entonces, esta es la guía CARE, ¿ok? La guía CARE, como vemos, eran 13. Añaden 13 puntos. Desde el título, las palabras claves, el resumen, la introducción, la información del paciente, la búsqueda clínica, la recta cronológica, por decirlo así, el diagnóstico, la intervención y terapéutica, el seguimiento, la discusión, la perspectiva del paciente y el consentimiento informado. ¿Vale? Es importante tratar de poder abarcar la mayoría de estos puntos. Sin embargo, como les mencioné, van a haber puntos que no, por obvias razones o por X razones, no van a poder ser abarcados. Entonces vamos a desglosar la guía CARE. ¿Ok? La primera viene a ser la sección del título. La guía CARE se quedó en acuerdo, por decirlo así, o sugiere que el título lleve, por ejemplo, trasplante cardíaco exitoso después de 13 horas de isquemia del corazón del donante con el uso de una solución HTK, informe de caso. Entonces se dan cuenta que desde el título ya me está mencionando que ese es un reporte de caso, que es, ¿cierto?, un informe de caso. ¿Ustedes para qué creen que es eso? Para agilizar. Para agilizar, muy bien. Otro punto, ser más dinámico. Otro punto, esos puntos que ustedes me dicen es desde el aspecto organizacional, pero desde el aspecto científico o desde el aspecto metodológico, ¿para qué creen que es adecuado? No, ya el fin de los reportes es generar hipótesis, pero que el título te lleve serie de casos. Bueno, dime. Ya la cantidad, algo más puntual. Ya eso, no confundir con otros, ya va por ahí, pero algo puntual. Ya, eso es una parte, como te digo, de todo del reporte de casos. Pero el título que lleve serie de casos, ¿a qué nos ayuda? Desde la parte de vista metodológica. ¿Se acuerdan? Cuando hacen búsqueda avanzada y tienen corchetes, los filtros que pueden agarrar y hacer una búsqueda, por ejemplo, ponen linfoma de Hodgkin, AM, Children, y pondrían un AM más Case Reports. ¿Me dejo entender? Entonces ahí le estás diciendo al buscador,
oye, búscame el informe de Hawking en niños, pero que solo sean reportes de caso. ¿Me dejo entender? Entonces, desde el punto de vista metodológico, nos sirve para una operacionalización de nuestra búsqueda, ¿ok? Luego viene la sección de las palabras claves. Los elementos de este caso, dentro de las palabras claves, se requieren o se sugiere que sean de 2 a 5. ¿En qué formato se ponen las palabras claves? No. O sea, olvídense de formatos, o sea, documentales, sino en qué formato, desde el punto de vista del aspecto científico de investigación, se ponen las palabras claves. ¿Qué términos existen en investigación? Cuando tú haces una búsqueda avanzada, ¿cómo la haces? Mesh. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Con mesh? Ya, uno es con mesh, los términos mesh. ¿Y el otro cómo se llama? Dex. Dex. Entonces las palabras claves parten de los términos mesh y de los términos dex. ¿Ok? Por ejemplo, en ese caso que nos habla de trasplante exitoso cardíaco después de 13 horas, isquemia del corazón, no, ay, casi me caigo. Ya, haríamos lo siguiente. Iríamos y checaríamos en PubMed, ¿cierto? Ya, checaríamos en PubMed y iríamos a Mesh Database, ¿cierto? Ese es el Mesh Database. El primero que era trasplante de corazón, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a poner cardiotransplantation. Entonces ahí nos dice que la palabra clave o el término mesh es este. ¿Me dejo entender? Entonces esa palabra iría ahí, ¿cierto? ¿Me captan eso? ¿Cierto? ¿No? Entonces de ahí vemos otro punto. Nos dice isquemia. ¿Ya? Buscaremos isquemia. Buscaríamos isquemia y acá está. Entonces esa viene a ser la otra palabra clave. ¿Me dejo entender? Y de ahí veníamos a lo que les dije, ¿no? Pondríamos calle reports. Y acá está. Encima, PubMed te lo cataloga como un tipo de publicación que hay reports. Entonces, haríamos lo siguiente. ¿Esto no lo han hecho ustedes en metodología? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no responden? Del desk y del mesh. Avanzado de Por ejemplo, haríamos ese es el mesh. Pero no me entiendes. En español. Entonces haríamos una búsqueda rápida y nos saldría los reportes de caso, ¿no? Obviamente teníamos que seguir haciendo el tema de afinar la búsqueda, pero es un ejemplo de grosso modo. O si no, simplemente también podrías agarrar y buscar acá, y acá te da el filtro de reportes de caso. Y entonces ahí también tenemos los reportes de caso. ¿Ok? Entonces para eso nos sirven las palabras claves. Luego habla la parte
de sección de resumen, ¿ok? En sección de resumen tenemos que tener una introducción del reporte de caso, aparte de la descripción de lo que vamos a ir hablando. La parte de introducción es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es la parte donde tú le vas a vender, por decirlo así a grosso modo, tu producto al lector. Si tu parte de introducción no es adecuada y no está relacionada con el texto que vas a seguir, tienen que tener ahí mucha cautela, ¿vale? Y luego también debe de estar la parte de la conclusión. Luego en la sección de introducción se tiene que tener un breve antecedente del caso con referencia a la literatura médica relevante. Por ejemplo, mi caso es, como mencionaba, de trasplante de corazón, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué dice la literatura sobre el trasplante del corazón, en qué momento se puede realizar un trasplante, en qué punto es adecuado realizarlo. Por ejemplo, el trasplante de corazón, si mal no recuerdo, del paciente, o sea, el paciente extrae el órgano para llevarlo al otro paciente, tiene una ventana de 3 a 6 horas, ¿ok? Pero en un corazón, con la solución que habíamos visto del HKT, tiene un periodo de ventana hasta de 12 horas. Entonces, por eso era lo nuevo o lo inusual de ese reporte de caso, ¿vale? Entonces, en la sección de introducción vemos ahí la literatura, ¿ok? En la sección de paciente tenemos que ver la información del paciente, la anamnesis del paciente, ver datos sociodemográficos del paciente, sexo, edad, ocupación, antecedentes, ¿ok? Todo eso nos va a llevar a ver factores de riesgos, posiblemente. Por ejemplo, si yo agarro y pongo que mi paciente tiene intoxicación por plomo, ¿ya? Y su lugar de residencia o lugar de procedencia es Pasco. Entonces ahí hay un factor de riesgo importante dentro de la descripción. Entonces todo eso, por ejemplo, otro caso que creo que es de los ejemplos que se mandó, de hiratidosis, y tu paciente proviene de Cajamarca, proviene de Arequipa, de Junín, de Ayacucho, Huancavelica. Entonces hay relación con los antecedentes según el lugar de procedencia, ¿cierto? Ustedes recordarán, si es que recuerdan, por parásito, que para que exista un quiste hiratídico a nivel hepático, pulmonar, no es de la noche a la mañana, sino son años para el crecimiento de este quiste, ¿cierto? Entonces todo eso han debido de escarbar los autores del caso para poder colocarlo en la sección del paciente. Luego, en la sección de hallazgos clínicos, describe los hallazgos relevantes del examen clínico. Existen muchos casos que no ponen examen clínico. Y creo que en uno de sus ejemplos está. Ustedes ya van a pasar a clínica y van a ver que el ABCD del examen clínico es importante. A esto me refiero a la ocultación, a la palpación, a la percusión. ¿Y qué más? Ah, la inspección. Ya, ustedes van a ver que eso es sumamente importante. Por ejemplo, yo tengo una masa pulmonar. Entonces, a la percusión va a ser diferente el oído a que cuando el pulmón no esté ocupado por esa masa. Cuando el pulmón no está ocupado y está lleno de aire, va a ser hipersonoro, ¿cierto? Como un tamborcito. Toca, plum, plum, plum. Pero cuando está la masa, es como que si el tambor estuviese ocupado y va a sonar tipo mate. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es importante poner
Entonces, extrapolen esa idea a los que les tocó quiste hidratídico, por ejemplo. La inspección igual. La primera parte de un buen examen clínico o de una buena evaluación clínica es la ectoscopía. La ectoscopía es la primera impresión que tiene el médico de su paciente, ¿vale? O sea, el paciente ingresa y tú ya lo ves o lo evalúas ectoscópicamente, ¿ok? Entonces, todo eso tiene que estar ahí adecuado. Hay algunos reportes que no tienen el tipo de examen clínico, sobre todo los reportes que se enfocan más en la patología, ¿no? O sea, me refiero a la patología desde el ámbito de especialidad. Entonces ahí como que patalean un poco de eso. Luego también es importante la sección cronológica de las fechas y las horas. Bueno, más que las horas, las fechas, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo, a ver, ya, el quiste hidratídico, yo tengo un quiste hidratídico y digamos que el paciente hace una semana presentó una vómita salada, que es un signo del quiste hidratídico, ¿no? Vomitan y es salado, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienes que poner, por ejemplo, el día con la fecha, ¿no? El día 14/05 presentó esto, pero para el día, digamos, 20/05, ya hubo, ya hubo otro tipo de manifestación, pero con esto lo van a captar mejor, neurocisticercosis. ¿Saben qué es neurocisticercosis, no? Ya. Entonces, por ejemplo, con neurocisticercosis, agarra y pone el día 10/05, el paciente pediátrico presenta cefalea intensa. ¿Me dejo entender? Y el 17/05, el paciente presenta convulsiones. Es importante, ¿cierto? Cronológicamente. Se ha tenido cefalea y ahora tiene convulsiones. Entonces ya nos lleva a ver cómo es la evolución del cuadro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Luego tenemos la sección de evaluación diagnóstica. En esta sección tenemos que tener en cuenta los métodos, desafíos y el razonamiento diagnóstico, además de las características. ¿Ok? Como les había mencionado una vez, ¿cuál es el diagnóstico, digamos, cuál es el estándar de la TBC? ¿Tuberculina? ¿Cuál es el diagnóstico estándar? El cultivo, ¿no? Ve crecer ahí el bacilo. Entonces, es importante ver en la evaluación diagnóstica si se obtuvo un diagnóstico, vale la redundancia, gold estándar o si se utilizó otro tipo de prueba. Por ejemplo, muchas veces existe en ámbitos de investigación diagnósticos, digamos, epidemiológicos, diagnósticos clínicos, diagnósticos imagenológicos, laboratoriales, etc. Entonces, es importante también cómo se agrupa el tipo de diagnóstico que se va a realizar por dicha patología, ¿vale? Y poner qué tipos de pruebas se realizó. Eso es importante porque muchas veces, y posiblemente lo vean, aunque ya se está tratando de estandarizar, existen algunas pruebas con un reactivo o con unos niveles que te dan patológicos muy diferentes a otros en diferentes laboratorios.
Por eso a veces cuando te dicen, o vas al hospital, te dicen, no, todos los resultados tienen que ser de acá. ¿No? Hay ese percance. Luego, secciones de intervenciones terapéuticas, tipos de intervención, administración y cambios en intervención. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio, digamos, de un reporte de caso de TBC. ¿Ok? Entonces pongo que mi intervención terapéutica es mi esquema sensible de TBC. ¿Vale? Penicilina, rifampicina, estreptomicina y etambutol. ¿Ya? Sin embargo, mi paciente hace, y pongo, ¿no?, cómo es la administración, ¿vale? Sin embargo, mi paciente me hace resistencia a la rifampicina o a la isoniazida y le hago un cambio en el tratamiento. Se le pone una fluoroquinolona, por ejemplo. Entonces, al hacer ese cambio de tratamiento, yo tengo que colocar en mi reporte de caso que he cambiado para que de esta manera tenga conocimiento la comunidad. ¿Vale? Luego, la sección de seguimiento y resultados, se tiene que poner siempre los eventos adversos. ¿Ok? Siempre se tiene que colocar los eventos adversos de acuerdo al tratamiento que se le ha brindado al paciente. En la sección de discusión se debe de evaluar las fortalezas, ver si nuestros resultados pueden ser concordantes con lo que ya menciona la literatura médica y además fundamentar las conclusiones y principales lecciones del caso, ¿no? Es decir, que este caso nos enseñó a manejar al paciente de esta manera, de no brindar este medicamento, etc. Por ejemplo, en la época de COVID hubieron reportes en los cuales dicen que a los pacientes que les daba ivermectina iban bien, ¿cierto? Los primeros reportes. Entonces, te creó una hipótesis. Brindarle ivermectina ayuda a mejorar al paciente de la COVID-19. Posteriormente vimos que se hicieron estudios transversales donde se halló una asociación positiva, sí, positiva. Posteriormente ya se hicieron estudios longitudinales ajustando factores de confusores donde vimos que no tenía ninguna causalidad. ¿Me dejo entender? Vemos cómo vamos en la escalerita, generamos la hipótesis, vemos la asociación y posteriormente chequeamos causalidad. ¿Ok? Y posteriormente de ese chequeo de causalidad también podemos hacer una síntesis de la información mediante una revisión. Y posterior de esa revisión podemos hacer una síntesis cuantitativa de los datos a través de un metaanálisis. ¿Ok? Entonces, todo eso parte a favor de la evidencia. Luego, tenemos la sección de perspectiva del paciente, que es lo que fue más debatido, ¿no? Lo que menos se cumplió. Anteriormente existía un trato al paciente paternalista, ¿no? ¿Se acuerdan? De hijito, tienes que tomar aire, hijito, para que te mejores, etc. Hoy en día existe más que nada un trato mucho más participativo por parte del paciente. En muchos casos el paciente también interviene o colabora al momento de su tratamiento. Y por las opciones que tú le brindas, puede hasta elegir el tratamiento que desea, ¿cierto? Entonces, eso también se debe de colocar. Los pacientes deben de compartir sus perspectivas sobre los tratamientos que le brindaron, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes darle el mejor tratamiento. Por ejemplo, este es bonito, leishmania, ¿ya? Leishmania. ¿Saben? Hay un parásito, ¿no? Leishmania, ¿ya? Su tratamiento de la leishmania es estibogluconato de amonio, ¿ya?
Y esa vaina duele, pues duele feo, pues. Ya, cuando yo estaba en la selva, colocábamos eso porque venían muchos pacientes que trabajaban en el campo y les había picado la leishmania, ¿no? Hay dos tipos de leishmania, ¿no? La cutánea y la visceral, lo que en la selva le conocen como UTA, ¿no? Que te come la piel. Ya, entonces ese tratamiento y los niñitos, pobrecitos los niñitos. Entonces ese tratamiento es muy doloroso porque al ponerte el amonio te quema todas las venas, arde, quema, duele, etc. Entonces, si tú le colocas o haces tu reporte de caso, ¿no? Que te ha ido muy bien con una dosis máxima, pero no recoges la perspectiva del paciente, tú puedes ponerlo como un caso exitoso, ¿me dejo entender? Sin embargo, no tienes conocimiento por literatura médica que al colocar ese medicamento o administrar ese medicamento puede suceder flebitis, síncopes, etcétera, en los pacientes. Entonces, por eso es importante también saber lo que el paciente siente, ¿vale? Cuando estén en clínicas, en PBM, ¿llevan PBM? Llevaron PBM, ¿no? Y se inyectaron entre ustedes. Ya, por ejemplo, cuando tú vas a hacer algo al paciente, piensa lo que te están haciendo a ti. Ya, por ejemplo, hay gente desalmada que agarra y te inyecta y duele. En PBM nosotros jugábamos entre nosotros. Nos poníamos intravenosas, intramusculares, subcutáneas, todo. Hasta que le pusieron a una señorita que tenía buenas influencias, y le pusieron mal. Le pusieron mal y desde esa vez ya no hubo prácticas. Igual, por ejemplo, cuando ustedes estén en urología van a poner sonda urinaria, ¿ya? Femenina y masculina, y eso duele, molesta, ¿ya? Entonces traten de hacerlo adecuadamente, porque si no, en la perspectiva va a salir, digamos, un paciente informa que el interno le puso mal. O por ejemplo, cuando ponen sondas nasogástricas, también traten de hacerlo adecuadamente. Luego, el consentimiento, de la sección del consentimiento informado. Recuerden que hacer investigación tiene que cumplir criterios bioéticos: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Y uno de esos criterios va con el consentimiento informado, que es la autonomía, ¿cierto? Entonces, la autonomía le permite al participante de la investigación aceptar o no aceptar la investigación, o si aceptó la investigación, le permite que en cualquier momento de la investigación rechace seguir participando. ¿Me dejo entender? No significa que porque ya me firmó el papelito, ya sí o sí lo tengo que poner al participante. El participante puede decirme, no, ya no deseo participar, y listo, ya no participa. ¿Ok? Eso tienen que tener en cuenta. Bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? No. Que exista, que no esté algunos elementos no quita relevancia al estudio, pero digamos, no es que quite credibilidad, sin embargo puede quitar consistencia. Por ejemplo, si tú tienes un reporte de caso y no has puesto consentimiento informado, ¿lo tomarías como ético o no ético? Entonces, de ese punto, si tú tienes un reporte de caso y este reporte de caso no tiene un orden cronológico, es una ensalada, ¿cierto? Entonces, desde ese punto ya nace la perspectiva crítica. ¿Me dejo entender? Estos puntos son puntos de guía, ¿ya?
Esa es muy buena pregunta. Si un paciente no brinda su consentimiento informado, puedes pedirle el consentimiento a los familiares. ¿Okay? Digamos, existe una patología la cual lamentablemente llegó al fallecimiento del paciente, ¿no? Entonces le pides a los familiares el consentimiento. Si los familiares tampoco están porque ya se fueron, puedes llevar ese manuscrito a un comité de ética y el comité de ética te puede dar la potestad de poder publicarlo. Entonces, paciente, familiares, comité de ética. Los puntos más importantes de los reportes, a mi parecer, sería una buena introducción reforzada por literatura de menos de 5 años, una buena descripción del paciente que implique buena anamnesis, examen clínico, pruebas laboratoriales, diagnósticas, evolución y relato cronológico, bueno de tratamiento. Posteriormente, en una discusión sería importante colocar puntos si existen casos similares o patologías similares en nuestro país, posteriormente verlo en países en vías de desarrollo como el nuestro, posteriormente verlo en países un poco más desarrollados y por último verlo en países top. ¿Por qué esto? Porque recuerden que nosotros tenemos recursos económicos limitados, patologías que posiblemente acá no sean tratadas en otros países por tener los recursos económicos mucho más accesibles, digamos así, pueden ser tratadas y hasta diagnosticadas. Ok, existen patologías que acá no pueden tener un diagnóstico exacto por no tener la tecnología. Y eso sí sería importante ver en la discusión si cómo lo han hecho en otros lados y el consentimiento informado. Y preguntarle al paciente, ¿qué tal? Todo chévere. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Esa lectura para el examen. Es lo mismo que hemos hecho, pero más detallado. Sí lo han visto, ¿no? Nadie lo ha visto. No, es que el estudio es del 2012, o sea, cuando se instauró la guía CARE fue en el 12. En el 17 hicieron esta otra parte, que es todos los puntos desglosados, como lo hemos hecho, pero ahí está todo desglosadito bonito, para que lo puedan leer y entender mejor. Y la guía luego tiene el anexo que sale, pero todo es lo mismo, o sea, son lo mismo. Por ejemplo, en lo del examen, o sea, para el examen te puedo preguntar sobre la guía, ¿no? Te puedo preguntar, decirte ya bueno, un ejemplo de una pregunta, la más fácil. Ya, la más fácil, por ejemplo, te puedo poner, son 5 alternativas, ¿cierto? Y te puedo decir cuál no es dentro de la guía CARE. Y te pongo el nombre del hospital. Me dejo entender, ¿no? Ya, entonces ustedes están viendo que es fácil, pues título, palabras claves, resumen, introducción, hallazgos clínicos, ¿ya? Otro punto que te puedo preguntar es... ¿Y dónde sería? Estoy pensando. A ver, puedo ponernos qué términos son aceptables para la colocación de palabras claves según la guía CARE en un reporte de caso. Mesh y Dex, ¿no? ¿Qué más te puedo preguntar? ¿Para qué sirve o
¿qué ventaja trae consigo colocar reporte de caso en el título? Su búsqueda. O personalizar, ¿no? O para una búsqueda bibliográfica adecuada, ¿no? Sobre todo para nuestros amigos bibliotecólogos que lo tengan todo juntito, ¿ya? Y ya, pues si soy atrevido te pongo un casito, pero lo dudo porque ustedes se quejan y dicen, no, mira, yo el examen lo estaba trayendo en 3 hojas, ¿ya? Porque, para que vean, en Arial 11, yo he impreso el examen, o sea, yo lo he impreso en mi casa, y lo iba a traer en Arial 11, y como el examen fue sábado, entonces el viernes me dijeron, doctor, pero este es el formato, y me mandaron un link, y me dijeron Arial 7, y se redujo. Bueno, porque dice que si ustedes ven muchas hojas les da calambre en el ojo. Entonces no sé si es verdad o me está floreando. Por ejemplo, a mí me gustaría, mira, les voy a comentar ya que está las dos partes del salón, de la lectura, de curso. A mí me gustaría ponerles una lectura. O sea, a mí me gustaría. Ya sé que ustedes les dan calambre en el ojo y no quieren esas vainas. Porque al fin y al cabo de esa manera puedes hacerlo de la lectura crítica. Por ejemplo, ¿cuántos han leído verdaderamente su caso y están preparados para hoy día debatir y sacarnos el ancho con el caso? Ya ves, Manrique, no esperaba menos de ti, Manrique. ¿Quién más? Ortecho. ¿No? ¿Mazo? Ya, allí. ¿Ves? Entonces tenemos flojera de leer, ¿no? Y eso que le he puesto caso, o sea, tratar de que vaya con lo que ya han llevado, y latidosis y sus parásitos, esas vainas. Ya, por ejemplo, a mí me gustaría tomarles eso, agarrar, ponerles un caso y ponerles preguntas, ¿no? Como lo que han postulado a públicas, sobre todo a San Marcos, en la primera parte del examen te ponen razonamiento verbal, las lecturas 3, 4 párrafos y te ponen 5 preguntas de cada texto. Muy bien, hijo. Ya, entonces eso me gustaría hacer. Pero, y es más, para eso ya no estudiaría. O sea, porque no es pregunta de teoría, es pregunta de que, obviamente que con la práctica ustedes tendrían que verlo. Si saben la teoría bien, para qué sirve el reporte de caso y todo eso, entonces ya iría. Pero no, pues no quieren eso. Entonces, no sé en qué entonces, bueno, no, eso es muy fuerte. No sé qué es lo que ustedes desean para ustedes en el futuro. Entonces, eso es lo que tienen que tener claro. El viernes, sábado, lunes fue la elección de las plazas de RUNS. Fueron como 4.900 personas en medicina para 2.300 plazas remuneradas. O sea, solo a 2.300 le van a pagar. De esos 2.300, solo aproximadamente 1.000 a 1.100, un poquito menos, tienen un GD5, o sea, 10 puntos para su residentado. ¿Me dejo entender? Entonces, eran, la menor nota fue 13.3. 2.300, los otros 1.800 son un poquito más, se tienen que ir a plaza equivalente, o sea, no te van a pagar, vas a trabajar un año gratis. Y es más, va a haber gente que se va a quedar sin hacer sus serums,
Y si no haces el C1 puedes trabajar en Perú. Pero profesor, yo voy a dar los steps. Bacán. Empieza ahorita. O sea, no, eso no es en tono de burla. Bacán, empieza ahorita. Tú estando en básicas y clínicas puedes dar el step 1. No el que es puro bioquímica, todo eso. Luego das el 2, el 3. Sin embargo, 1, te van a pedir investigación. 2, te van a pedir recomendaciones de doctores cuando rotes allá. ¿Tú crees que te van a recomendar si no sabes leer? Yo me fui, o sea, ya esto sí pongo de ejemplo yo porque lo viví. Yo me fui de un intercambio a México nomás, a México. Y fui al Instituto de Cancerología en Ciudad. Y todos los días teníamos revistas de revistas. Y la gente no sabía leer el artículo. Y es lo que el doctor Velázquez cuenta, que te llegan siempre médicos ya renombrados, te llegan al doctor Velázquez trabaja en el IEXI, en la parte de nuevas tecnologías. Te llegan profesionales renombrados diciéndote, ¿por qué no compra el seguro este fármaco? Y le dice, doctor, ¿y cuál es su evidencia de que el fármaco tiene buena eficacia, etcétera? Y te traen puros reportes de casos. ¿Ustedes piensan que eso es adecuado? No es adecuado, porque el reporte de caso no te mira causalidad, solo genera hipótesis. Entonces, pero doctor, ¿y algún metaanálisis, algún revisión sistemática? ¿Qué es eso? Ya. Entonces, yo, a mi grupo, bueno, la doctora supongo que también, desde hoy día cambia la perspectiva. La primera parte fue definiciones, conceptito, bonito, pero de hoy quiero de su parte en el pensamiento crítico. ¿Me dejo entender? ¿Qué piensan ustedes? No solo que se dejen guiar por el papel. El papel soporta todo, pero no. Y antes que se vayan, sí les enseñé lo de la prueba, ¿no? ¿O no les enseñé? Ah, bueno, ya acá está. El ECAPS, que es la evaluación del SERUMS, trajo consigo, muy aparte, ahorita olvidémonos de la mafia, de que pusieron personas discapacitadas cuando no eran y todo eso. ¿Tú cómo le evitas eso? Estudiando, sacando el mejor puntaje. No, olvídate ahorita porque todo el Perú es así, ¿ok? Olvídate de eso, quítate eso tú. Y tú lo que tienes que hacer es pensar en ti. ¿Cómo yo soy mejor mañana? Estudiando. ¿Cómo soy mejor mañana? Leyendo. Entonces, enfócate en ti, no te enfoques en los restos. Pero profesor, a él le tocó el profesor más papayita, con él la prueba. Y eso pasa en todo, o sea, yo lo he vivido. ¿Ya? Yo tenía Arbaiza, el doctor Arbaiza, al costado estaba otro doctor, y el doctor Arbaiza te calificaba de 11, 10, 11, si estaba de buena gente, 13. ¿Ya? Entonces, ¿tú cómo rompías eso? Leyendo, porque si tú lees y te pones a hablar de tú a tú con el docente, ves, oh, me sabe, entonces, pum, pum, me dejo entender. Entonces, ahorita quítense eso de que, no, pero a ellos le va mejor, y lo clásico que escucho, no, pero en X universidad ponen mayor promedio. Ya, qué chulo, pero ¿tú qué haces para revertir eso? ¿Sacar mayor nota en el ECAPS, en el examen o no? ¿Ya? Entonces, lo que le quería enseñar era el examen del ECAPS. Viene bastante lo que estamos haciendo. Creo que no, o si lo publicaron.
Bueno, viene bastante el tema de exámenes. Medicina. Yo sabía que la entrega no vino a la pregunta de la universidad. Quiero poder ese examen. Sí, algunos vienen. Por ejemplo, viene bastante parte de acá. Un serumista, luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartir a la comunidad científica. ¿Qué tipo de estudio es? Reporte de casa. Reporte de caso. Solo por venir ya tienes un punto asegurado. ¿Y te acuerdas que hay mucha gente que no sabe? Y para mí, algunos pueden haber marcado carta al editor. ¿Ya? Ustedes la tienen ahorita, pero sucede. Como en el examen, yo pensaba que había una pregunta que estaba, disculpen la expresión, pichi, o sea, fácil, pero no. Por ejemplo, acá había leído otra pregunta. Acá. Miren, salud escolar lleva a cabo, mira, y esto ni siquiera es el tema. Salud escolar lleva a cabo una vacunación masiva de descarte, lleva a cabo la vacunación masiva de descarte de anemia ya. En cumplimiento al derecho se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo. ¿En derecho de qué? No, ahí está mal esa pregunta encima. Autonomía debería ser, el consentimiento. ¿Ya? Y así, y te viene, y ahora en medicina, por decirlo así, no viene mucho y van a tener ahora un examen para el internado. ¿No? Así que examen van a tener toda la vida. ¿Ya? Y yo creo que el examen para el internado está bien. Y que debes de aprobar ese examen para hacer el internado. Sí, está muy bien. Porque ahí ves de verdad muchas cosas. Y antes nosotros dábamos examen, pero para que nos paguen. Por ejemplo, en el Hipólito entraban todos, ¿no? Y el Hipólito agarraba y te separaba los que aprobaron o los que sacaban buena nota del examen y los que no. A los que sacaban les pagaban un sueldo mínimo. Y ya, pues como interno con tu sueldo mínimo, se hacían locuras. ¿Ya? Sí, ya pues chicos, vayan a su... la próxima clase, no sé si lo dictará la doctora o yo ya. Sí, vamos a retomar.